Los horizontes son capas que comparten las mismas características físicas, químicas y morfológicas entre sí. Por ejemplo, para que un horizonte pueda ser categorizado de acuerdo a la clasificación del USDA, tiene que compartir las mismas características en esta zona, ¿sí? Dependiendo de una característica que se le asigne. Mientras que el siguiente horizonte va a compartir las características físicas, químicas y morfológicas con el primero que está aquí, o con quién compartirá, o solo el segundo. Solo el segundo, porque es una capa diferente. Es una capa diferente, ¿verdad? Entonces, este horizonte es completamente diferente al primero, ¿no? Y solo comparte las características físicas, químicas y morfológicas entre sí, pero solo con el horizonte número 2, y así sucesivamente. Este conjunto de horizontes conforma lo que se llama perfil del suelo. Y esto lo observan cuando ustedes hagan una excavación. Esto se lo observa cuando se hace una excavación de algo que se llama calicata, ¿sí? La calicata es una excavación que tiene 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 1 metro de profundidad. A eso le llamamos calicata. Eso lo van a hacer en tercer semestre. Y esa calicata, cuando ustedes hacen una excavación, ¿alguien ha hecho una excavación de algún pozo? ¿Tiene alguna experiencia de algún pozo que hayan excavado para Sí, sacar agua? para los pozos de agua. Muy bien. Entonces, Ahí cuando se va ustedes, observando capas cuando se va haciendo. ¿verdad? Va observando capas. Entonces, esas capas se conoce con el nombre de horizontes. Hay suelos donde sin necesidad de ustedes manipular con una herramienta como tipo pala, se va graficando o se observa esta línea así en el suelo y se observa la matiz, ¿sí? La matiz y el valor de los colores a simple vista, denotando una diferencia entre este horizonte y este otro horizonte, ¿sí? No sé si han observado que sí se ve una diferencia de colores, de matices entre el color 1, el horizonte 1 y el horizonte 2. Entonces, ese es un estudio ya de edafología que incluye el estudio del suelo. Ahora, una vez que ya tenemos el ejemplo de suelo arenoso y suelo arcilloso que previamente ha sido estudiado, nos quedamos justo aquí. En el suelo arenoso, el tamaño de partícula oscila de 0.05 milímetros hasta 2 milímetros de tamaño. Mientras que un suelo arcilloso será el tamaño más grande o más pequeño. 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 Más pequeño, ¿verdad? El tamaño de partícula en un suelo arcilloso oscila en ser menor a 0.02 milímetros. ¿Sí? Si nosotros observamos en esta parte, tenemos un tamaño de partícula más grande en el suelo arenoso y en el suelo arcilloso un tamaño de partícula mucho más pequeño, ¿verdad? Ahora, si nosotros relacionamos 2 milímetros, ¿qué tamaño será? Relacionamos que 1 metro es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto será igual 1 metro en milímetros? 1 metro es igual a 1000 milímetros. ¿Sí? Para que tengan una relación, una imagen de cuánto equivale el tamaño de partícula en suelo arenoso y cuánto equivale el tamaño de partícula en suelo arcilloso. Ahora viene la pregunta más fuerte. ¿Cómo será el paso del agua en el suelo arenoso y cómo será el paso del agua en un suelo arcilloso? En En el arenoso relación es más rápido. al tamaño de partícula. En el arenoso debe ser más rápido. Por lo que es más grande la piedrita, me imagino. Claro. Muy bien. ¿Y en el suelo arcilloso cómo será?
Más lenta. Más lento porque es más tupido la piedrita, entonces no tiene fluidez, creo yo. Muy bien. En el suelo arenoso, el tamaño de partícula es más grande y el espacio entre partículas, entre agregados del suelo, también es más grande. ¿Sí? Al momento que el agua, que viaja en dirección de la gravedad, se encuentra con tamaños de partícula más grandes y espacios más grandes, el paso de esa velocidad del agua, ¿cómo va a ser? Rápida. Más rápida, ¿verdad? Va a ser más rápida, ¿sí? Porque el tamaño de partícula es más grande y el espacio entre partículas o agregados también es más grande. Ahora, si nosotros observamos el otro ejemplo del suelo arcilloso, ¿qué encontramos? Tamaño de partícula o de agregados más pequeños y el espacio entre ellos también va a ser más reducido. Si el agua encuentra escenario donde el tamaño de partícula es más pequeño y el espacio entre ellos es más pequeño, ¿cómo será el movimiento del agua a través de este suelo arcilloso? Lenta. Va a ser más lenta. Muy bien. ¿Cómo lo relacionamos con un ejemplo de nuestra vida cotidiana? Imagínense un colador. Imagínense una cernidera. Una cernidera grande. ¿Cómo es el paso del jugo que están sirviendo? Es rápido por lo que los huequitos son grandes, entonces el jugo pasa pronto. Pero si es... Ajá. ¿Y si es un colador pequeño? Toca luchar para que pase, porque no pasa. Toca luchar para que pase, ¿verdad? Lo mismo aquí. Tenemos dos ejemplos, un suelo arenoso que simula el colador grande con espacios más grandes y tamaños de partícula más grandes. Mientras que el suelo arcilloso, tamaño de partícula más pequeño y espacios más pequeños. Ahora, estos suelos arcillosos son aquellos suelos rojizos. Estos suelos rojizos que son comunes ver en la Amazonía. Estas zonas donde hacen el 4x4, suelos que son de una textura muy pegajosa y que son de color rojizo, tienen gran influencia o tienen gran relación en esos dos procesos que se llaman infiltración y escorrentía. ¿Sí? Ahora vamos a conocer qué es la infiltración y qué es la escorrentía y cómo influyen en estos dos tipos de suelos. ¿Sí? ¿Les puedo borrar este perfil? ¿O lo anotaron? ¿No? ¿Todavía? ¿No? ¿O les puedo dibujar aquí? Bórrale nomás. ¿Le borro nomás el perfil? Sí. Muy bien, entonces el perfil es el corte vertical y que está conformado por horizontes. Y los horizontes son las capas que comparten características físicas, químicas y morfológicas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, vamos a regresar a la idea original de la lluvia, tenemos una lluvia que está cayendo sobre este suelo, ¿sí? Y ahí intervienen estos dos procesos, infiltración y escorrentía. Ahora, el agua que logra ingresar dentro del perfil del suelo va a ser parte de un proceso que se llama infiltración. El agua que logra ingresar dentro del perfil del suelo, aquí tenemos el perfil del suelo, miren, todo esto hacia adentro, hacia abajo, es el perfil del suelo. Imaginemos que aquí tenemos el perfil del suelo, ¿sí? Aquí tenemos un horizonte, aquí tenemos otro horizonte y aquí tenemos otro horizonte. Entonces, todo el agua que logra ingresar dentro del perfil del suelo, todo el agua que está en azul, da lugar ¿a qué proceso? Al proceso de
infiltración. Mientras que el agua que no logra ingresar, dentro de este perfil del suelo, sigue su curso natural. Y al momento que sigue su curso natural, porque no ha logrado ingresar dentro del perfil del suelo, sigue su curso natural y da lugar al otro proceso. ¿A qué proceso dará lugar toda esta agua que está circulando sobre la superficie terrestre? Pues da lugar al proceso de escorrentía. ¿Sí? Nos está dando lugar al proceso de escorrentía. Dicho sea de paso, tenemos dos procesos que se están complementando. Por un lado, tenemos el primer proceso, que es el agua que está ingresando hacia dentro del perfil del suelo, que va a conformar el proceso de infiltración. Del otro lado, tenemos el agua que no está ingresando dentro del perfil del suelo y que está siguiendo su curso natural, dando forma al proceso de escorrentía. Ahora, viene la pregunta importante. Si nosotros ya teníamos aquí dos suelos, teníamos un suelo arenoso y teníamos un suelo arcilloso. Tenemos dos tipos de suelos. Yo les pregunto, ¿cómo va a ser el comportamiento de la infiltración en el suelo arenoso y cómo va a ser el comportamiento de la infiltración en el suelo arcilloso? Analicemos. Vamos a colocar la pregunta aquí. La infiltración, ¿cómo va a ser? En un suelo arenoso y cómo va a ser en un suelo arcilloso. ¿Cómo será la infiltración en un suelo arenoso y cómo será en un suelo arcilloso? ¿Algún voluntario? ¿A cómo va a ser se refiere a rápida o lenta? Sí. ¿Cómo será? En el arcilloso lento y en el arenoso rápido. Muy bien. ¿A qué se deberá la infiltración? ¿Rápida o lenta? Al tamaño de las partículas. Al tamaño de las partículas. Muy bien. Cuando el agua llega a un suelo arcilloso y se encuentra con espacios más grandes y tamaño de partículas o agregados más grande, el flujo de agua va a ser mucho más rápido. Quiere decir que en un suelo arenoso vamos a tener más infiltración. ¿Verdad? En el arcilloso sería menos infiltración por las partículas pequeñas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si nos encontramos en un suelo arcilloso, llega el agua y se encuentra con tamaño de partículas más pequeño y espacios más reducidos, ¿cómo va a ser la infiltración? ¿Mayor o menor? Sería menor. Menor infiltración, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, regresemos al otro proceso, que están muy relacionados con este proceso, que es infiltración. El otro proceso era escorrentía. Regresemos al concepto. Escorrentía era el agua que no lograba ingresar dentro del perfil del suelo. Es decir, si no logra ingresar, ¿a dónde se va a ir? Va a ir a su curso natural. Y vamos a analizar cómo la escorrentía en un suelo arenoso. Si en el suelo arenoso tenemos más infiltración, ¿cómo se dará o cómo será el proceso de escorrentía? ¿Mayor o menor? Menor. El proceso de escorrentía Es menor. va a ser menor escorrentía. ¿Por qué?
Porque Porque la logra, capacidad de infiltración es mayor, entonces se filtra más agua que la que corre. Muy bien. Al momento que la infiltración, el agua que está ingresando al perfil del suelo es mayor, en la superficie queda poca agua para que siga su curso natural, porque todo el agua está ingresando, o la mayoría del agua está ingresando dentro del perfil del suelo. Ahora, en el otro escenario, que es suelo arcilloso, si en el suelo arcilloso tenemos menos infiltración, ¿qué quiere decir? Que menos cantidad de agua está ingresando dentro del perfil del suelo. ¿Cómo será la escorrentía ahí? Ahí sería mayor. Mayor, ajá. Ahí sería mayor escorrentía. ¿Sí? ¿Y qué significa tener menos infiltración y mayor escorrentía? Vamos a ubicar dos zonas. En el suelo arenoso vamos a ubicar dónde se va a encontrar la mayoría de agua. ¿Arriba o abajo? Abajo sería. La mayoría de agua Ese se sería va a abajo. ubicar aquí, ¿verdad? Sí. La mayoría de agua, como ha logrado ingresar al perfil del suelo, se va a ubicar en este sector. Mientras que en el suelo arcilloso, ¿dónde se va a ubicar la mayoría de agua? ¿Arriba o Sería abajo? arriba. Arriba. Arriba, ¿verdad? La mayoría de agua se va a ubicar en este En sector. la parte de arriba. ¿Sí? Ahora, los suelos arcillosos y los suelos arenosos. ¿Qué suelo puede ser mejor para la agricultura? Una vez que hayan visto los conceptos de infiltración y de escorrentía. El arcilloso porque queda en el producto del agua. El arenoso. arenoso porque permanece, tiene más agua para las raíces. El Ajá. arenoso tiene un mayor espacio para las raíces, ¿no? ¿Cuál sería la única condición para la agricultura de estos suelos? Que necesita estar constantemente colocando agua. ¿Por qué? Porque todo el agua que cae, ¿hacia dónde se va? Hacia la raíz. Al suelo, Hacia el abajo. horizonte más profundo, ¿verdad? Pero puede estar Ahora, almacenada el agua ahí para las raíces y todo eso. muy bien. Ahora, en el suelo arcilloso, ¿cómo será para la agricultura? Imagínense en una pista de 4x4. ¿Cómo será esa zona? ¿Muy seca o demasiado húmeda o húmeda? Muy húmeda. Seca. Muy húmeda, ¿verdad? Se hace un suelo muy pegajoso y Ese como sí, pantano, no sirve para la agricultura. no sirve para la agricultura. Esa es una de las razones por la cual la mayoría de los suelos de la Amazonía son poco productivos y son poco beneficiosos para desarrollar la agricultura en estos suelos, ¿no? Es una de las condiciones. Aparte de otros factores como la humedad, exceso de humedad relativa. Muy bien. Entonces, regresamos a nuestra materia y vemos que el agua ha tomado dos cursos, ha tomado dos flujos. Uno, que es infiltración, es decir, el agua que ha logrado ingresar dentro del perfil del suelo, o dos, que también puede tomar un curso natural que no logra ingresar dentro del perfil del suelo y sigue su flujo natural sobre la superficie terrestre. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa con esa agua? ¿Qué pasa con el agua que se infiltró? ¿Y qué pasa con el agua que no se infiltró? ¿Hacia dónde se irá? A los Vamos ríos. primero con el agua que se infiltró. ¿Qué pasará con esa Ah, el agua? agua que se infiltró. Esa queda como agua subterránea. Muy bien. El agua que logró infiltrarse, ¿sí? El agua que logró infiltrarse, miren, vamos a colocar por aquí una flechita. Sigue su curso natural, ¿sí? Y esta agua natural llega a unos ríos, pequeños ríos de agua subterránea, ¿sí?
También estos ríos de agua subterránea llegan en algún momento a los ríos más grandes o a su vez llegan a unos puntos. Voy a dibujarle aquí unos puntos. También puede ser el otro lugar donde llegan. ¿Sí? Estos puntos donde llega el agua se denominan acuíferos. ¿Sí? Los acuíferos son puntos de carga y descarga de agua. ¿Sí? A eso le llamamos acuíferos. Vamos a colocarle aquí el nombre. Llegan a los acuíferos. Y estos acuíferos, que en algún momento también los conocen como pozos, ¿sí? Estos acuíferos son puntos de carga y descarga de agua. Son como unas esponjas que están absorbiendo y descargando agua, ¿sí? Están conformados por unas rocas intersticiales que permiten que el flujo del agua ingrese por estas rocas que son accesibles y permisibles al ingreso del agua, ¿sí? O a su vez también sí pueden seguir su curso de agua y en algún momento conectarse con unos ríos más grandes. Por ese lado definimos el agua, el curso que toma en infiltración. Ahora, ¿cuál será el curso que toma el agua en escorrentía? El agua que está sobre la superficie terrestre. ¿Qué curso va a tomar? ¿O qué dirección? ¿Hacia dónde se irá esta Lo que agua? pasa en los ríos, esteros. Muy bien. Esa agua que está sobre la superficie terrestre, en algún momento que está haciendo escorrentía, va a llegar a los esteros, va a llegar a un río más grande y en algún momento va a llegar al mar. Y ahí llega el ciclo hidrológico y todo comienza de nuevo, ¿sí? En este momento, cuando el agua logra realizar el proceso de infiltración, miren, sigue los cursos de aguas subterráneas, en algún momento regresa al río o al mar y comienza el ciclo hidrológico. Ahora, el agua que no logra infiltrar y que va a depender del tipo de suelo, sigue su curso natural sobre la superficie terrestre donde les estoy remarcando y en algún momento, ¿dónde va a llegar? Va a llegar a un arroyo, va a llegar a un estero, a un río más grande y en algún momento va a llegar al mar. De esta forma, el ciclo, como su nombre mismo lo dice, el ciclo hidrológico, comienza de nuevo, comienza a funcionar de nuevo con la intervención del sol y se da por iniciado el ciclo hidrológico. ¿Sí? Pero me olvidaba de los árboles. Hablamos del mar, hablamos del suelo y me olvidaba de los árboles. Aquí están los árboles. ¿Sí? Los árboles, para terminar esta parte, cumplen una función de brindarnos oxígeno y capturar todo el dióxido de carbono que se emite a la atmósfera, ¿verdad? Pero también cumplen los árboles una función de transporte, ¿sí? ¿Y cómo será esa función de transporte de agua? ¿Sí? La función de transporte de agua se da de la siguiente manera. Cuando ustedes observan los documentales dirigidos al ambiente y les enfocan un video de la Amazonía, ¿qué observan en ese video cuando les enfocan todo el área de la Amazonía? ¿Qué se observa ahí? ¿Qué color se observa? Verde. Verde. Verde, ¿verdad? Árbol. Una gran alfombra verde, ¿sí? Esos árboles tienen una altura grande o altura pequeña. Grande. Grande, Grande. ¿verdad? Entonces, todos esos árboles que tienen altura grande y que son considerados no arbustos, sino árboles, al momento
que conforman un bosque, ¿qué proceso desarrollan ahí? Desarrollan un proceso que se llama intercepción. ¿Sí? Proceso que se llama intercepción. ¿Qué significa intercepción? El proceso de intercepción significa que los árboles en su dosel o en su capa más alta, en su dosel de bosque, aquí en esta parte más alta, interceptan ¿a quién? ¿A quién interceptarán, perdón, los árboles de gran altura? ¿A quién interceptarán? Al agua, ¿verdad? Es decir, primero, antes de llegar al suelo o al agua, que también puede ocurrir, que caiga acá el agua, existen unos seres vivos que se llaman árboles de gran altura que se anticipan a que el agua caiga sobre la superficie terrestre o caiga sobre la superficie acuática y realizan un proceso de intercepción. Es decir, atrapan en esta zona, atrapan el agua, ¿sí? A través de las hojas, ¿sí? A través de las hojas interceptan esa agua, ¿sí? Gran parte la van a almacenar en su estructura, pero la gran parte que no la almacenan en su estructura va a seguir su curso a través del fuste, ¿sí? Va a seguir su curso a través del fuste. ¿Con qué dirección? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Con qué dirección seguirá el agua? ¿A través del fuste o a través del tronco que Hacia constituye abajo. Hacia abajo. hacia Hacia abajo, abajo. ¿verdad? ¿Sí? Es decir, si nosotros hacemos una línea de intercepción, ¿sí? El agua, una parte va a quedar adherida a la parte del árbol, pero la otra parte, o la gran mayoría, va a seguir a través de su fuste, de su tronco, pasa por las raíces y llega o cae al suelo. Y ahí verá si desarrolla el proceso de infiltración o si desarrolla el proceso de escorrentía. ¿Sí? De esta manera Ya, se da gracias. el proceso de intercepción donde el árbol o los árboles de gran altura interceptan o atrapan el agua de forma periódica, no es para siempre que van a interceptar, y permiten que el transporte del agua se dé a través del fuste, se dirige por acción de la gravedad y se infiltre dentro del suelo. Ahora bien, el agua que no llega sobre el suelo y que tampoco es atrapada por los árboles, ¿hacia dónde se dirigirá? Se dirige directamente sobre los cuerpos líquidos que pueden ser arroyos, esteros, ríos grandes, ríos pequeños o directamente en el mar. Y todo el ciclo hidrológico empieza de nuevo. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta? ¿Sí le entendimos un poquito sobre el ciclo hidrológico? Sí, que quedó claro. Muy bien, entonces le voy a pedir un voluntario que nos resuma con sus propias palabras lo que para él significa el ciclo hidrológico y cómo se da paso a paso los procesos del ciclo hidrológico. No importa si se equivoca, no importa si se olvidó un paso o un procedimiento, lo importante es que comparta con sus compañeros y vayamos afianzando, este ciclo hidrológico y cómo se dan los procesos en el ambiente, ¿no? Entonces, ¿algún voluntario que quiera participar?
Inge, pero desde el perfil del suelo, ¿de dónde? El ciclo hidrológico en general, desde el sol, solecito. Boris, ¿se anima Boris? No, Inge, después me confundo, feísimo. Yo me confundo feísimo. Ya. ¿Algún voluntario más? Don Roberto. De perfil del suelo sí lo doy yo todito si quieres de ahí. Ya, si se olvida algo, complementa más luego. Don Roberto, ¿se anima? Don Diego, ¿se anima? ¿Algún voluntario? Después del compañero, Inge, ahí sí, déjeme analizarlo un poquito. Por supuesto, ingeniero, no hay ningún problema. Ya, muy bien. Entonces le escuchamos a su compañero. A ver, el ciclo hidrológico empezaría con los rayos que el sol emite sobre el agua. Estos rayos elevan la temperatura y hace que el agua se evapore. El agua empieza a evaporarse y debido al diferencial de presiones que existe, este vapor de agua sube abruptamente, tiene un ascenso abrupto y es en donde sube hasta las nubes, en donde se produce un enfriamiento adiabático y se produce la formación de las gotas de agua. Aquí se produce entonces el fenómeno de condensación, que es el cambio del estado de vapor a estado líquido. Para que se produzca este fenómeno se necesitan ¿qué sería? A ver, ¿cómo Núcleos. llamamos? Sí, los núcleos higroscópicos, que podrían ser el polen, el polvo y el smog. Entonces, a través de esto se forman las gotas de agua, las cuales luego se precipitan, tienen una caída vertical, y esta caída, esta precipitación se puede dar de tres formas. Puede ser por la humedad relativa, que es cuando las nubes se han condensado tanto y ha llegado al punto máximo de almacenamiento, que lo llamamos coalescencia, si no me equivoco. Entonces, esta humedad relativa tiene que estar, para que se produzca la precipitación, debe estar cercana o debe ser el 100%. También se puede realizar la precipitación cuando las nubes encuentran un cambio de temperatura, entonces se produce como un choque térmico y se puede producir las lluvias. También con una tercera forma de provocar la precipitación se da con los choques orográficos, que es cuando las nubes se mueven y pueden alcanzar las montañas, en donde tenemos también los cambios de temperatura. Esta precipitación, esta lluvia puede caer directamente en el suelo, en donde se producen dos fenómenos que se los conoce como infiltración y escorrentía. La infiltración se da cuando cuando el agua se filtra justamente en el suelo, llegando o mejor dicho, teniendo un movimiento vertical. Entonces, esto se produce más en los terrenos arenosos, los cuales tienen unas partículas que están entre 0.05 milímetros y 2 milímetros. En cambio, la escorrentía se produce la escorrentía, perdón, es cuando la lluvia, el agua no puede atravesar con facilidad la capa del suelo y se mueve en toda su superficie. Entonces, los terrenos con escorrentía son los terrenos arcillosos, que tienen partículas menores a 0.02 milímetros. También decíamos que si un terreno tiene una mayor infiltración, tiene una menor escorrentía,
Y al revés, un terreno que tiene menor infiltración tiene mayor escorrentía. ¿Qué más? El agua también puede, perdón, la lluvia puede caer directamente en los arroyos, ríos y desembocar también en el mar. Pero también se puede dar que la lluvia puede caer en los árboles, quienes debido a sus hojas pueden, mejor dicho, hacen una tipo barrera, una intercepción del agua, entonces que no le deja caer directamente al suelo y a través del follaje llega al suelo en donde puede hacer su curso a través de infiltración o escorrentía. Y así ya puede llegar luego esta agua a los arroyos, ríos y al mar respectivamente, y ahí empezaría nuevamente el ciclo del agua. Muy bien. Muchas gracias, don Diego. Realmente muy buena su participación, ¿no? Igual le felicitamos por su valentía y de aportar al curso, ¿no? Muy clara su participación. Ahora le vamos a dar paso a sus compañeros, primero a Boris y de ahí a don Roberto, quien va a aportar